Bienvenidos a esta nueva jornada de convocatoria que hacemos desde el Instituto de Gestión Pública, en esta ocasión en conjunto con el Instituto de Derecho Público del Colegio de Abogados ambos, perdón, del Derecho Administrativo, del Instituto de Derecho Administrativo. Vamos nos va a presentar Analía Antic, la doctora Analía Antic, eh, directora de la maestría, ¿sí?, de Derecho Público de la Universidad de Rosario, de la Facultad de Derecho. Nos va a presentar el ISLAP, nos va a contar en qué consiste este espacio que funciona dentro de la universidad pública, dentro de la Facultad de Derecho, y bueno, que tenemos el honor de escuchar y, y venir a este ámbito, a este colegio que tanto queremos y del que tanto hacemos uso con el instituto para estos encuentros y que nos pueda describir en qué consiste eso. Así que le damos la palabra. Como siempre es una charla informal, se van a abrir un espacio de preguntas, tanto para quienes están aquí como para quienes están conectados online. Así que bueno, le damos la palabra a la doctora Antic y desde ya le agradecemos la presentación y haberse convocado a este encuentro. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a los anfitriones, a los presidentes del Instituto de Gestión Pública, al doctor Gonzalo Maco, y a la presidenta del Instituto de Derecho Administrativo, la doctora Adriana Pierpaoli, también al presidente de la institución, que, que siempre acompaña todo lo que hacen estos institutos, muy ligados además a nuestra universidad. Eso digámoslo porque es actividades que se hacen recurrentemente en donde la UNR y el Colegio de Abogados en estos institutos están totalmente unidos. También quiero agradecer la presencia del decano de nuestra facultad, del doctor Hernán Bota, que es uno de los gestores, lo que voy a explicar hoy, y de todos los miembros que nos acompañan, que conforman el ISLAB. ¿Por qué? Porque hoy vamos a trabajar modo ISLAB. O sea, esto no va a ser una conferencia, la informalidad va a ser aún mayor, porque una de las cosas que queremos probar es justamente el trabajo colaborativo y participativo, la horizontalidad. Y así fue que todos los años nosotros presentamos proyectos de investigación. El ISLAB es producto de un proyecto de investigación que está radicado en la maestría en Derecho Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, cada vez que tenemos que presentar un proyecto, quienes investigan saben que tiene mucho de burocracia esto, muchísimo. Hay que presentar, hay una fecha, todos tienen que tener un determinado currículum para hacer las presentaciones, porque todo se vincula a partir de ese currículum. CBAR, SIGEVA, etcétera, los diferentes sistemas que tenemos. Hay que perseguirlos, que está actualizado, etcétera, etcétera. Llega la fecha, presentamos. Esta vez, ¿qué dijimos? Bueno, está enmarcado también este proyecto en el funcionamiento de las carreras de posgrado, tanto en la maestría como en la especialización en Derecho Administrativo. Aquí está su directora, una de sus directoras, la doctora Adriana Thaler, y además radicado en el Centro de Investigaciones en Derecho Administrativo de nuestra facultad, que exactamente este año en diciembre, el 6 de diciembre va a cumplir 28 años. Ya es un joven maduro, ese centro de investigaciones, ya está recibido, ya está realmente floreciendo, y en todo ese entorno en donde nosotros trabajamos conjuntamente, esta vez dijimos, bueno, ya que esto es tan burocrático, etcétera, hagamos algo que nos permita generar un espacio de reflexión que nos saque de la coyuntura, que nos saque de los institutos tradicionales que venimos estudiando. Ya el Centro de Investigaciones viene, porque desde hace varios años viene estudiando temas relativos a tecnología, trabaja mucho temas de suelo, temas urbanos, es decir, siempre viene como generando algo disruptivo, pero esta vez dijimos, bueno, vamos a hacer algo que en ese momento todavía no sabíamos bien para dónde iba a salir, pero pongamos como uno de los objetivos del proyecto crear un espacio de reflexión pensando en el corto, en el mediano, en el largo, que no sea eminentemente jurídico y que nos permita trabajar con mayor libertad por fuera de los plazos que nos propone el proyecto de investigación mismo.
Este proyecto de investigación, que se llama justamente Laboratorio de Innovación Sostenible, se acredita, sí, una serie de pasos el proyecto, sale la resolución del Consejo Superior, queda acreditado. ¿Cuál fue la convocatoria? En general, nuestro centro de investigaciones, o sea, convoca un montón de gente de diferentes lugares, no necesariamente administrativistas. Hace un montón de tiempo que Franco Gatti trabaja con nosotros, que viene el derecho constitucional, los derechos humanos. ¿Qué pasa con esto? Dijimos, bueno, vamos a abrir, y como nunca, fue la primera vez que lo hice en tantos años de investigación, me senté con el decano y le digo, Chino, 20 y pico a 30 y pico, un listado de nombres de gente para un proyecto de investigación, pero una idea que va a superar ese proyecto de investigación, un laboratorio de innovación. Así fue que empezamos a pensar nombres. Nombres, y coincidíamos con los nombres, jóvenes, sobresalientes, cada uno en su asignatura, cada uno en su área de conocimiento, y así se armó ese primer listado, un primer listado con los cuales se acreditó el proyecto. Franquito Gritti está acá también. Es decir, se armó jóvenes de 20 y pico, y de ahí hasta el final de la vida, en ese primer proyecto. Empezamos a tener algunas reuniones, charlamos, etcétera, y gente que se iba enterando, che, qué bueno lo del laboratorio. Bueno, cuando la secretaria de Ciencia y Técnica, a quien también, por supuesto, agradecemos a la doctora Paula Navarro, que también ha ayudado a pensar el armado de lo que siguió al proyecto de investigación, se empezaron a enterar y le empezamos a dar en el momento también respectivo el alta en el proyecto a un montón de personas más, gente de Buenos Aires, otros jóvenes de otros lugares, gente recién recibida, como fue el caso de Andrés Genera, de, después los voy a nombrar a todos porque tengo el listado, somos 18 en total, de Roberto Falistoco de Luca, gente que venía del derecho penal, que viene del derecho privado, que viene del derecho de las familias, otros que tienen otras inquietudes y se suman al proyecto formal. Pero fuera de eso, como decíamos, el primer objetivo, dentro de los objetivos que nosotros tenemos que enmarcar en el proyecto, era la creación del laboratorio. ¿Qué pensamos ahí? Bueno, ¿qué es un laboratorio? Es un espacio de pensamiento crítico, reflexivo, colaborativo, horizontal. Y una de las cosas que nosotros puntualizamos mucho es que queríamos trabajar con conceptos, es decir, generar marcos teóricos innovadores, es decir, marcos teóricos con los que todavía quizás no estemos trabajando. Marcos teóricos que generen otro contexto en donde el derecho pueda empezar a dialogar con otras disciplinas y con otras aptitudes, no necesariamente disciplinas científicas, con otras maneras de hacer, con otros operadores de otras cosas, porque fundamentalmente los problemas, las complejidades que vemos hoy analizamos mucho los problemas global local, es decir, la gente ve el problema en el territorio en el que habita, pero además las redes han hecho que estemos interconectados con el mundo, y lo que vemos cuando nos conectamos con el mundo es que pensamos que tenemos nosotros un montón de problemas de los que no vamos a salir nunca, pero que en el mundo también hay un montón de problemas y quizás con complejidades mucho más graves, quizás con complejidades eh, mucho más severas como son las guerras, ¿verdad? Es increíble hoy estar en 2024 frente a guerras convencionales, ¿verdad? Y siguen los problemas de los refugiados en Europa, y siguen un montón de problemas que acá no tenemos. Acá tenemos otros problemas. Y entonces en esto global local, en este laboratorio dijimos, hay algunos conceptos que están apareciendo y vamos a ver de qué se trata. Obviamente partiendo de los marcos teóricos existentes, y hay que saber dónde uno está parado, porque si no se vuelve a cometer exactamente los mismos errores. Y en este espacio no solo de reflexión, sino de permitirnos los errores justamente, por eso es un laboratorio, es un lugar donde probamos a ver cómo funcionan las cosas, para ver si sirven o no sirven, cambiar el concepto
trajimos un concepto que es el de redarquía. Es decir, es el que nos permite interconectar de manera horizontal y en red. Esto tiene que ver con un modelo de gobernanza diferente. Salir de la estructura de la pirámide tradicional que hemos aprendido y con la que convivimos todos los días, esas burocracias clásicas tradicionales, y meternos hacia un complemento de esas burocracias tradicionales que nos enloquecen y de alguna manera decir, bueno, a ver cómo complementamos esto con algo que sea más participativo, más colaborativo y también alineado a lo que es la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y en lo global eso nos encuentra en algún diálogo común y que podemos compartir en esos 17 objetivos de la agenda, que la agenda evidentemente es una agenda ambiciosa, el 2030 lo tenemos a la vuelta de la esquina, pero es una agenda que nos trae objetivos, que nos trae metas y que nos trae indicadores que podemos en cada uno de nuestros lugares trabajar como un método que nos permite medir si lo que estamos haciendo, lo que estamos probando realmente sirve o de alguna manera produce algún tipo de resultado. Entonces, por un lado, este concepto que decir, bueno, vamos a empezar a trabajarlo, ¿dónde? Bueno, nosotros tenemos relacionamientos históricos con organismos públicos, con otros espacios académicos, y uno va de alguna manera trabajando y bajando los conceptos para ir viendo qué respuestas recibe, cuáles son los feedback. Y la otra cuestión que interesó muchísimo, sobre todo a partir de la pandemia y a partir de que los jefes y jefas de Estado suscriben la Carta de Innovación en la Gestión Pública en Andorra ya 8 de octubre de 2020, todavía en la confusión de que estábamos pseudo encerrados, hay un tema que hay un informe preliminar redactado por Raúl Oliván Cortés, quien era en ese momento el secretario general iberoamericano, y que titula el informe algo que nos llamó la atención y que realmente nos pareció interesante: instituciones que aprenden. O sea, cambia este sentido de que las instituciones no se equivocan, y por eso nosotros tenemos tantas teorías respecto, tantos caracteres del acto, y decimos, el acto se presume legítimo porque si no la administración no puede funcionar. Bueno, instituciones que aprenden, cambia totalmente el sentido de la orientación institucionalista del posicionamiento del derecho público, y dice, las instituciones pueden aprender, las instituciones son más modelos rizomas, modelos de interconexión. Hay una ética del rizoma en donde lo que se trata de hacer, en vez de trabajar piramidalmente, se trata de interconectar esos tallitos que van saliendo de esta formación, conformación rizómica, un formato que se parece más a un jengibre que a una pirámide, y habla o pone sobre la mesa, después de estudiar 105 metodologías que en el mundo se venían estudiando, diferentes centros de investigaciones de todos lados en materia de organización, burocracia, regulación, etcétera, pone sobre la mesa algo que llamó hexágono de la innovación pública. Hexágono porque está constituido por 6 vectores, pero básicamente a través de esta idea hay otra forma de cooperar, hay otra forma de generar diálogos que no pueden ser diálogos infinitos, es decir, son diálogos que arrojan resultados, pero son diálogos que tienen que ver con lo ágil de una organización, es decir, con resultados rápidos, el tema del tiempo es importante, con algo que tiene que ser transversal, que tiene que ser transdisciplinar. Ya las disciplinas, cuando nosotros hablamos de nuestras especializaciones, y vos que sos administrativista, y vos, ya tenemos internacional público, y vos derechos humanos, constitucional, etcétera, acá tenemos, bueno, los civilistas que intocables, y en realidad, ¿y vos qué hacés? Y yo trabajo en el ámbito jurídico, pero la verdad es que tengo que empezar a escuchar qué me están diciendo los cientistas de datos, qué me están diciendo los cientistas de redes, qué me están diciendo los que trabajan en Big Data, en inteligencia artificial, en blockchain, etcétera, y las cabezas del derecho empiezan a abrirse
para entender que el fenómeno jurídico, que es el que debe generar un ámbito de menor conflicto, o sea, bajar la conflictividad, tiene que dejar de obstaculizar las relaciones sociales para abrir el camino de la paz social. Nosotros, Ciuro esto lo dice permanentemente, el derecho es un instrumento de la paz social, nosotros transformamos la realidad generando paz social. Si seguimos con este derecho de los compartimentos estancos, y entonces el proyecto que plantea. ¿Estamos? Es un proyecto infieri, es un proyecto dinámico, es un proyecto que recién arranca, se acreditó en 2023, empezamos a trabajar ahora en enero de este año. ¿Pero qué pretende? Mirar participativamente. El laboratorio no tiene autoridades. El laboratorio funciona a través del principio de jerarquía. Entonces, bueno, hay que mover algo porque ¿quién lo mueve? Bueno, y esto es un trabajo que estamos haciendo. Yo por ahí escribo en un WhatsApp, pero después espero a ver qué hacen. Y esto es así, hay que esperar, o sea, que cada uno lidere su propio espacio, pero que a la vez dialogue con los demás y siga generando redes hacia otros lugares. Esa es la idea un poco de generar esos liderazgos, esos microliderazgos que son importantes, no por un tema ya jerárquico, sino por un tema de traer un microsaber. Y en esta Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, amén de la aparición en el informe de esta manera de resolver la burocracia o de complementar la burocracia, aparecen los grandes ejes. Uno de los más interesantes justamente es el de la inteligencia colectiva. Entonces, entender que no todos saben todo, pero tampoco es cierto que nadie sabe absolutamente nada. O sea, no hay una persona que sea absolutamente ignorante de todo, que a través de su experiencia, y uno se da cuenta, miren, ayer estaba viendo, por ahí veo cocinas de tradición, ya no veo ningún tipo de informativo, por Twitter me entero de algo, trato de no enterarme, no por vivir en una burbuja, pero al contrario, para tener la cabeza sana, miro algunos programas. Y en estos programas de guardianes de tradición, algo que dan por un canal gastronómico, una familia de Córdoba, de Colonia Carolla, que va ya tercera generación de esa familia, una empresa de chacinados. Esta gente no recibió nunca formación en escuelas, institucional, formal. Cuando dicen, no, acá la educación. Bueno, una de las cosas que hay que poner sobre la mesa, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación? Esta gente es hiperculta, experta en lo que hace, sabe más de nutrición, de química, de cuestiones alimentarias que un montón de otra gente y nunca pasó por un colegio. Es decir, la expertise que tiene se lo dio la vida y la experiencia en un trabajo con el que con mucha pasión lo siguen haciendo y va transmitiéndose de generación en generación. Y me pregunto si no tiene más microsaber esa gente para aportar a soluciones de problemas, por ejemplo, en materia de nutrición o en materia de tratamiento de cadenas alimentarias, etcétera, de logística y de utilización de cámaras frigoríficas, de un montón de cuestiones. Y miraba el programa, mi cabeza iba pensando en clave laboratorio, porque la educación formal, que fue excelente, esa educación sarmientina, es decir, esa educación de la inclusión, bueno, hoy por hoy, evidentemente está haciendo aguas. Si nosotros miramos los planes de estudio en general de cualquier carrera, en universidades tanto de gestión pública o gestión privada, y no solamente acá, vamos a los desarrollados, salvo excepciones de universidades que están armadas para innovar, vamos a ver que prácticamente los temas se parecen. Y también muchas divisiones. Hay carreras más cortas, evidentemente. Nosotros por ahí nos excedemos un poquito con el tema de los plazos, pero tenemos que empezar a dialogar, y está dentro del proyecto, empezar a mirar no solo la currícula es un instrumento, sino cómo nos paramos frente al fenómeno de un mundo que necesita de otro tipo de formación en el área del derecho. ¿Qué es lo que se necesita? Y es algo que tenemos que debatir. Lo mismo harán, y ojo, incluso
interinstitucionales, que nosotros empezamos a arrancar con algo de esto, pero en donde contadores, abogados, arquitectos, ingenieros, empecemos a ver fenómenos comunes y trabajemos esos tramos comunes interdisciplinariamente con carreras que tienen que ser completamente diferentes a lo que hoy estamos ofreciendo. Y lo que es más, hoy la Secretaría de Políticas Universitarias nos exige tener, ¿no? Hoy estamos como en un corset del que nos cuesta salir. ¿Qué pasa si a nosotros se nos ocurriera mañana decir, no, el plan de estudio lo cambiamos, hacemos una carrera totalmente innovadora, totalmente eh, eh, atravesada con otros conocimientos, y entonces mandamos a aprobar, y los consejos superiores el Consejo Superior de la Universidad aprueba esa carrera totalmente interdisciplinada, al menos con las unidades académicas de la UNR, seguramente vamos a tener una respuesta negativa de los pares evaluadores. ¿Por qué? Y porque la regulación, otro instituto que tenemos acá para trabajar, nos complica ir para adelante con eso. ¿Eso nos paraliza? No, no. Estamos diciendo que tenemos que poner sobre la mesa esta visión, pero no porque nosotros lo digamos o porque nosotros salgamos a afirmar, sino que ante las dudas que vamos a poner sobre la mesa, ante esas grandes preguntas que vamos a poner sobre la mesa, buscando también los feedback que tengamos que ir a buscar, incluso en la propia sociedad que sostiene la educación, para ver cuáles son las necesidades de hoy y si todas estas carreras son necesarias o no, o qué vuelta de tuerca hay que darles, cómo es la conexión con todos los otros tramos educativos, si esto tiene que ser así o no. En otro programa que vi también de comida, aprendo mucho en los programas de comida. Estaban pasando la gastronomía nórdica, estaban pasando por Noruega, y allí, en la educación noruega, y pasan los nórdicos, generalmente desde el primer grado hasta el tercer año, dan una asignatura que se llama salud y nutrición. Y los chicos aprenden a cocinar ahí. Entienden de dónde vienen los alimentos, cómo son las cadenas productivas, etc. Esa asignatura es transversal para aprender un montón de cosas. Y la hacen durante un montón de años de su vida, pero se van formando. En esa asignatura aparte se juntan chicos de diferentes edades y trabajan juntos y aprenden a colaborar y a pensar de otra manera compartiendo. Entonces creo que nosotros tenemos mucho por hacer. Escuchaba a la directora que ahora dirigió Turandot en el Teatro Colón, una directora de orquesta italiana, que el periodista le pregunta, le dice, bueno, la gente quiere irse a la Argentina realmente, hay tan poca expectativa, los chicos se quieren ir, los jóvenes. Entonces, ella, asombrada, 34 años tiene esta chica, empezó a ser directora de orquesta a los 22, dijo, pero no, la Argentina es un país donde todo es nuevo y está todo por hacer, no tiene habitantes, tienen recursos, tienen unos lugares maravillosos. Yo lo poco que conozco me encantó. Y ustedes se van a ir al viejo mundo, donde siguen pensando como el viejo mundo, donde tienen parte de desarrollos que ya no son humanos, es decir, que ya la humanidad, a escala de humanidad, si bien hay muchas poblaciones preservadas, etcétera, las grandes ciudades están con el gran problema. Bueno, y lo que estamos diciendo, ¿no? Las ciudades para el 2050, 2060 van a estar cada vez más atravesadas por cada vez mayores poblaciones eh, que generan problemas que todavía estamos viendo cómo se pueden resolver. Entonces, básicamente, la idea del laboratorio es esto, es romper con algunas estructuras, generar marcos teóricos innovadores, generar una reunión de gente que piense diferente, entender que la tecnología está atravesando nuestras vidas y desde el derecho de alguna manera tenemos que ver qué pasa en materia de brechas, en materia de sesgo, en materia de conectividad. Hoy leí un artículo y creo que salió en algunos medios de computadoras que ya no van a necesitar Wi-Fi porque la IA generativa va a implicar que se va a trabajar sin necesidad de conectividad. Entonces, si tenemos que pensar infraestructura, ¿vamos a pensar en conectividad o de nuevo el acceso al hardware y al software? Cosa que pensábamos los 80 como problema.
es tan dinámico y los cambios que van impactando son tan rápidos que, bueno, evidentemente el derecho tiene que pensarse en ese dinamismo. Las instituciones quedan, no solamente las públicas, las privadas también, presas de una estructura que evidentemente ya no está dando los resultados esperados. Fíjense la discusión que tenemos hoy. Si las empresas son competitivas o no en la Argentina. Si se retiran los subsidios y las empresas van a ser competitivas o no lo van a hacer. Y no es un problema de dinero. Ayer, en uno de los seminarios que arma nuestro amigo Jaime Rodríguez Arana, los seminarios de Derecho Administrativo Iberoamericano, el profesor Jimeno Feliu, en una charla fantástica sobre contratación pública, contaba la subejecución de los fondos Next Generation en España, más o menos un valor de 50.000 millones de euros. Es decir, no es un problema de dinero. Es que a veces esas burocracias no saben qué hacer con el dinero. Y cuando los tengo, subejecuto. Y hay un montón de localidades, estaba hablando de desarrollo, es decir, cómo cambiar la contratación pública en la innovación, en donde todas las restricciones que tenemos para contratar, todos los institutos, así como lo estamos estudiando, lo que generan son obstáculos a gente que quiera contratar con el Estado en vez de generar los incentivos. Entonces, el rol del Estado no lo vamos a discutir en torno al Estado grande o al Estado chico, sino un Estado que evidentemente tiene que estar, pero cumpliendo funciones que son esenciales. Hoy por hoy nosotros tenemos que ver que en materia de inclusión hay mucho para hacer. No es una cuestión de dinero, a veces es una cuestión de cómo educamos para la inclusión. Tenemos que hacer ingresar a un chico para hacerle de primero a séptimo grado, todo el secundario, después ¿esta es la educación o hay otras educaciones, otros saberes para la vida en comunidad, para sentirse digno e incluido, para sentirse un humano? ¿Cómo hacemos para humanizar a las tecnologías? Y esos son los grandes desafíos que tenemos en el laboratorio, que como les decía, recién comienza, recién empieza, se armó en el ámbito de la maestría, mañana puede estar en otro lado. La idea es que siga estando así con este no formato y con esta idea de perdurabilidad como un ámbito de pensamiento en donde, bueno, todos los que quieran venir a trabajar lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas. Venir a... A mí me gusta mucho la ciencia ficción. Siempre me encantó. Y me impresiona cómo la ciencia ficción de alguna manera se hace realidad. Tuve la oportunidad de hacer un curso que nos dio una charla el director creativo de Minority Report, de Charlie la fábrica de chocolate, Alex McDowell, una de las metodologías justamente que trabajamos en el proyecto de investigación y ahora en el laboratorio, justamente tiene que ver con el world building, es decir, esa narrativa de escenarios imaginados. Narramos, pero a través del arte, y nos imaginamos esto y pensamos cómo podemos llegar a ese escenario. En ese curso, donde estuvo Alex McDowell, él nos explicaba un poco cómo pensaba las películas. Dice, cuando empecé hace un montón de años, hacía las maquetas, hoy ya hacemos todo en 3D, incluso tenemos impresoras, etcétera, que impactan no solamente en el cine o en el arte. Hoy por hoy se hacen un montón de cosas que se aplican a la salud, que se aplican a la logística, es decir, no necesito armar una gran fábrica para construir cosas porque una impresora 3D resuelve un montón de esos temas. Los drones resuelven un montón de cosas en materia de logística, comunicación, etcétera. O sea, hoy tenemos tecnologías, pero lo más importante y lo que creo que la máquina nunca le va a sacar al humano es esa capacidad de la narrativa y a través del storytelling, es decir, de generar esa narrativa y pensar en lo imposible. Después las cosas, ¿quién iba a pensar que el Minority Report, esto de las sentencias anticipadas y la forma en que la película está pensada para el año en que fue pensada? Bueno, hoy estas cosas en 3, 4 dimensiones y cada vez van a aparecer más, son completamente naturales. Hoy hay ciudades que se arman en gemelos digitales. En esa ciudad virtual se prueba cómo va a ser la obra pública, cómo va a ser el transporte, cómo se va a trabajar con el equipamiento urbano, etcétera.
todo lo que es ciudades inteligentes hoy, lo estamos viendo y vemos cómo funciona la ciudad y sin gastar un peso del presupuesto, estamos viendo si esta medida gubernamental funciona o no funciona. Y a partir de ahí, hacia adelante, vemos todas las posibilidades que tenemos para crear soluciones realmente disruptivas, pero reales, en donde alguien que está en la gestión todos los días y está en la coyuntura de la gestión, con presupuestos que siempre van a ser, siempre va a haber menos plata para la cantidad de problemas que tenemos. Lo importante es volver a poner sobre la mesa la importancia de la política de Estado, de la política pública, y redefinir cómo el derecho va a ser el gran gestor de soluciones reales interdisciplinados con otros saberes y aptitudes. Creo que un poco la idea del laboratorio es esto. Y ahora quiero pasar un poco la, la palabra a quienes integran el laboratorio, pero no como una cuestión formal, en la informalidad justamente en la que estamos hoy. Bueno, primero al decano para que cuente un poco las locuras, pues el decano se engancha en todo. El decano nosotros le pedimos algo así y primero mira así, después dice, bueno, vamos. Y fue así, que cuente un poco cómo fue la gestación de esto y después un poco Adriana, los dos francos que están acá, que un poco en qué están pensando, cada uno está en sus temas. Bueno, Fraquito Grite está trabajando, estamos trabajando en un tema regulatorio que dijimos, bueno, vamos por acá. Que nos critiquen, dijimos en un momento. Y esta es la idea, no tener miedo a la crítica, no tener miedo a la posibilidad de pensar que las cosas de otra, la innovación es eso, pensar soluciones diferentes para problemas cada vez más complejos, porque si seguimos atados a esta manera de hacer, evidentemente los problemas cada vez se van a profundizar más. Entonces creo que es una gran oportunidad para pensar tranquilos y hacia el futuro. Decano. Bueno, muchas gracias, Analía. Sí, esto nació con un pedido de reunión de Analía. Yo sabía que siempre trae entre manos algo disruptivo, algo nuevo, no debe ser por la falta de tiempo. Para hablar de banalidades no es seguramente. Y lo atendí, me tuviste que explicar de qué se trataba y enseguida me sedujo. Me sedujo por muchos motivos, pero quiero destacar particularmente tres y después hacer una reflexión final. El primero es esta cuestión de la jerarquía y la horizontalidad. Recién, antes del inicio formal del evento, hablábamos de la dificultad que existe para conmover estructuras que están anquilosadas. Y hablamos concretamente de la universidad, que se reivindica como un espacio reformista, pero a la hora de introducir reformas es el espacio más conservador de todos. Entonces, está visto que esa estructura histórica, jerárquica, esa pirámide, el decano, el rector, el presidente del club, el presidente del colegio, no siempre garantiza un funcionamiento ordenado. Muchas veces se torna en complicidad de dificultades para innovar. Entonces, lo primero que me sedujo esta cuestión de horizontalidad, que fue acompañada en tu propuesta, Nería, por una interdisciplinaridad, como bien dijiste, muy marcada. Hay colegas de las más diversas disciplinas del derecho, edades, formaciones, ideologías y posturas frente a cuestiones de la vida muy diversas, porque conozco a todos en gran medida. Y me parece que luego con el devenir del tiempo se va a ir enriqueciendo con colegas profesionales, pero de otras disciplinas para enriquecer el debate. Eso fue lo primero. La diversidad y la posibilidad de discutir en un plano de horizontalidad. Va de la mano de lo segundo, que es Yo sabía que me ibas a dar la palabra, entonces estaba pensando que iba a decir y había una palabra y no terminaba de conformarme, pero vos me diste pie porque dijiste, este no formato. Entonces a mí se me había ocurrido antes que eso la palabra amorfo, pero viste que la palabra amorfo tiene una connotación negativa, algo así, y no siempre es así. Entonces prefiero decir flexible. Esta cuestión flexible que permite ir enriqueciéndose y tomando forma y volumen a medida que va creciendo. Esto no pasa siempre. Cuando uno genera un espacio de debate, puede ser académico, científico, político, en fin, el que sea, es muy amigo de dotarlo de una estructura. Y eso, por supuesto que garantiza un orden, etcétera, pero también te deja anquilosado a un corset. Entonces me gustó también esta cuestión de la no forma y que la vaya encontrando sola con el devenir de la actividad. Y lo tercero es algo que tiene que surgir solamente alguien
que participa activamente de la gestión. Y es lo siguiente, que fue lo que más me atrapó. No en vano en la universidad se habla de los ejes docencia, extensión, investigación y gestión. Hacer gestión es fundamentalmente pensar hacia el futuro, dejar algo, en este caso en nuestra institución, como puede ser también el colegio, y pensando en grande, en la sociedad, algo para los que vienen. Pasar y no dejar nada es muy vacío y debe ser muy frustrante cuando uno mira para atrás. Quien está en la gestión tiene la obligación de imaginar el futuro. Y cuando vos me lo planteaste, dijiste, mira, pensemos, casi punteamos el padrón docente, pensemos en colegas que tengan esta y esta característica. Y naturalmente fueron surgiendo nombres e ideas que luego se fueron enriqueciendo a medida que pensamos mejor en personas que van a trabajar el futuro. Por supuesto, de la facultad, de los espacios institucionales profesionales y también de la sociedad. Recién vengo de una actividad en la facultad en la cual en las cátedras de introducción a la filosofía, las 3 cátedras conjuntamente promovían una actividad que era una charla debate a partir de una película, se llama Doble Discurso, puede ser cualquier película, pero digo, em, la obligación que tiene cada uno en el espacio que ocupa de pacificar la sociedad y hacer aportes. Vivimos un momento, no sé si somos conscientes, de extrema violencia. O sea, hoy no estamos en guerra con España porque el derecho internacional evolucionó, pero bien podría, como hace un mes con Colombia y así, el discurso se ha tornado de una manera tan violenta sin que nos demos cuenta. Que la semana pasada se amenazaron a 2 estudiantes de distintas facultades y después es una cuestión de matices, una amenaza en un papel, a una trompada, a un tiro, es una cuestión de matices. Nosotros tenemos una obligación de pacificar la sociedad en la que estamos viviendo. O sea, hacer aportes desde los campos más diversos para volver a encauzar un diálogo que sea rico, pero que sea, y esto lo dice mucho el profesor Siguro, que vos lo traías a colación, en lo humano. Hay que recuperar el humanismo. El humanismo. No podemos vivir en este, digamos, en este estado de violencia total. Entonces nosotros tenemos, sobre todo los universitarios, la obligación de hacer un aporte extra en torno a esto. Bienvenido sea este espacio y los que tengan estas características, porque también la innovación es un sello de lo nuevo. Lo conocido ya sabemos los aportes que hace y los que no ha hecho, porque la forma en la que estamos viendo es también responsabilidad de todo lo que no hemos sabido construir a partir de espacios que habitamos. Recién hablamos acá, hay espacios en los que reclamamos, pero nos falta hacer una autocrítica nosotros. Bueno, empecemos con espacios nuevos que permitan construir con otra lógica. En todo eso es donde vi fundamentalmente lo positivo y lo celebro y por eso estoy acá. ¿Queréis vaya pasando? Dale, vamos a ser moderador. Te paso este. ¿A mí? Bueno, arranco yo. Me quedo con 2 cuestiones que pensaba mientras hablaba Ana. La primera, esta necesidad de contrastar las ideas cuando uno las tiene, ¿no? Y un laboratorio es justamente un espacio de eso, un espacio de contraste de ideas. Por ahí en la cabeza a veces tenemos una idea que inicialmente creemos muy buena o inicialmente creemos muy mala, y cuando la comentamos, cuando la sacamos de nosotros, cuando se la hacemos escuchar a otro, nos damos cuenta o que no era tan buena como creíamos inicialmente, o que no era tan mala como creíamos inicialmente. Ambas cosas pueden suceder. Y justamente me parece que el laboratorio es un excelente espacio para eso. Ana me tiró un tema para empezar a investigar. La verdad no se me había ni empezado a ocurrir y dije, che, está bueno arrancar por ahí. Y empezamos a leer, empezamos a escribir y leer al otro, escuchar al otro, escribir con otro, va sumando y va construyendo mucho más rápido porque en realidad no suma, multiplica cuando uno trabaja con otro. Entonces, esa es lo primero con lo que me quiero quedar. Y lo segundo, este tema de la flexibilidad. Todos sabemos que las estructuras a medida que pasa el tiempo, como el cuerpo humano, como nosotros mismos, se va volviendo cada vez más rígido, más rígido, más rígido, más rígido. Esto de la no forma, de que no tenga forma, es justamente la idea de que se mantenga flexible. Quizás naturalmente en algún momento se empiece a rigidizar un poco, pero bueno, la idea siempre es que se esté sumando gente nueva, que estén sumándose nuevos aportes de manera que se mantenga flexible. Y si en algún momento está muy rígido, que bueno, de afuera alguien pegue un sacudón para que vuelva a flexibilizarse, que esa no forma se mantenga. Así que esas son las 2 ideas que me quedan.
Sí, así fue, justamente. Se empiezan a agregar, por ejemplo, becarios. Uno de los chicos que se incorporó después es un becario con una beca de estímulo en la investigación que es de la Facultad de Derecho. Eso es algo que directamente financia nuestra facultad. Y otra es una becaria de SIM, de la beca SIM, que también se incorporó. Y gente que se va enterando y que dice, uy, qué bueno esto, y voy. Y creo que es lo que en realidad yo no le dije el tema, estábamos en una reunión de equipo, digamos todo, y yo dije, yo estoy trabajando, a mí me interesan las regulaciones porque tanto cuando tuve experiencia en la función pública como cuando estoy como ejerciendo la profesión particularmente, veo que las regulaciones es lo que más nos vuelve locos. Yo estoy con temas regulatorios todo el tiempo. Entonces empezamos a trabajar un tema que son las leyes legibles por máquina y en eso estamos trabajando y ya la revista de la facultad, ya, o sea, ya mandamos y ya presentamos en diferentes congresos y en lugares esto que estamos trabajando. Pero sí, la idea es eso, ¿no? Que vamos tirando cosas y, y van saliendo ideas. Yo que hablé antes, soy Franco Gritti y ahora les voy a pasar con mi casi tocayo absoluto, Franco Gatti. Bueno, gracias. Eh, a mí cuando decimos laboratorio se me ocurre algo porque soy de formación secundaria, técnico químico, y me pasé muchos años en un laboratorio y lo primero que pienso es en la mesada del laboratorio como espacio. Exacto, pero sobre todo la mesada, que es un espacio democrático y horizontal. Entonces, esta idea de la no autoridad me remite a eso, ¿no? A la mesada como un espacio de trabajo y a lo que implica un laboratorio en cuanto a los procesos, a saber esperar, a admitir la falla, el error, que es lo que decía Franco también. Es decir, en definitiva, un laboratorio tiene que ver con eso, con saber usar los recursos, ¿no? Con generar una comunidad entre quienes integramos el laboratorio. Pero la mesada me parece, me remite a esa idea. En lo personal, yo, por supuesto, bueno, he trabajado en el área del derecho administrativo por vía colateral, digamos, pero bueno, siempre he estado vinculado con Analía, con las dos Adrianas, y trabajo concretamente, mis líneas de investigación hoy por hoy son sesgos cognitivos o la decisión judicial, que es algo que lo vengo trabajando desde el 2022 y ahora dirijo un proyecto sobre eso, es decir, el impacto de los sesgos cognitivos en las decisiones que toman los jueces que me parece que es algo muy interesante y que tiene que ver con volver a pensar cómo se argumenta y cómo impactan algunas cuestiones que creemos que decidimos y no las decidimos, no están en nuestro dominio. Y a partir de esa idea, en los diseños institucionales, que esto sí es algo transformador, que se pueden articular para reducir el impacto negativo de esos sesgos, porque de los sesgos no nos vamos a poder librar nunca. Lo que sí vamos a poder hacer quizás es diseñar instituciones, por ejemplo, poderes judiciales que tengan estructuras afines a disminuir el impacto negativo de los sesgos. Entonces, ese es un tema que yo trabajo y que va de la mano con otra línea, que es la línea de mi tesis doctoral y demás, que es la desigualdad estructural, y que bueno, ¿no? Pensar en un contexto como este, que es de urgencia en términos de desigualdad, nos tiene que también invitar a ver cómo entendemos la desigualdad desde una perspectiva que no sea la tradicional, porque evidentemente con la tradicional no alcanza en los términos en los que hoy por hoy la necesidad nos demanda otra respuesta. Así que bueno, yo de alguna manera contribuyo de esas dos líneas concretas, que me parece que el laboratorio también es eso, es coadyuvar desde lo que uno trabaja a una construcción un poco más común. Nada más. Adriana. Bueno, mucho para agregar no hay. Em, Cuando yo pienso también en el tema del laboratorio, por ahí pienso en el IDI, es decir, partir de una investigación, ver cuál es la problemática. Recién, bueno, Franco planteó el tema de las desigualdades estructurales y cuando uno piensa en las ciudades, uno de mis temas siempre de investigación o de trabajo es buscar qué institutos pueden ser superadores para cumplir justamente una de las metas o los objetivos fundamentales de la Agenda 2030, que es ciudades más inclusivas y no tan con tanta desigualdad. Entonces, lo primero que pienso es, bueno, investigar las causas, si se puede, cuáles son las causas, cómo lo podríamos superar, qué institutos hay que de alguna manera pueden permitirnos superar esas desigualdades. Y una vez que está la investigación es tratar de desarrollar y desarrollar con digamos, con estas características que señalaba Analí, que señaló también el Franco primero que habló, en el sentido que desarrollamos ideas que a lo mejor pueden ser acertadas o no, pero
la falta de acierto no nos impide tratar de buscar cómo vamos a superar ese desacierto para lograr la solución. Entonces, investigando, preparándonos, necesidad del conocimiento. Sin conocimiento previo es imposible lograr soluciones, desarrollar esas ideas y después desarrollarlas desde la innovación. Analía señalaba recién las distintas tecnologías que se pueden utilizar. Entonces, cuando uno ve problemas de vivienda, bueno, yo en algún momento empecé a trabajar el tema del crowdfunding y ver cómo este financiamiento colectivo y a través de las plataformas, planteando de las posibilidades que nos dan las redes sociales, cómo podemos interesar en proyectos de urbanización y en procesos de edificación, justamente desde la horizontalidad, desde la colaboración en términos igualitarios. Y lo mismo en el desarrollo de las ciudades inclusivas o sustentables, cómo a partir de las distintas posibilidades tecnológicas que hay, cómo hago ciudades más sustentables, más sostenibles. Entonces, bueno, mi línea de trabajo y con la horizontalidad esta que recién se planteaba va por ese lado. Es decir, ver cómo las nuevas tecnologías de la información nos sirven también para ir transformando las ciudades, logrando mayor participación ciudadana, logrando concertación y partiendo siempre de que la gestión pública o la innovación pública tiene que tener como eje o como mirada principal la dignidad de la persona humana y a partir de la centralidad de esa persona ir desarrollando. Vamos hacia las perspectivas son que hacia el 2050 o 2060 el 90% de la población va a estar viviendo en ciudades. Entonces, bueno, cómo trabajamos esas ciudades y cómo trabajamos lo que señalaban también de la multidisciplinariedad, desde el derecho que seguramente va a regular las relaciones, pero cómo van a ir aportando las otras disciplinas para una mejor regulación de los derechos. Simplemente eso. Bueno, por mi parte era esto, era compartir qué era laboratorio, era escuchar al resto de los integrantes del proyecto, pero también integrantes del laboratorio, es invitar a todos a participar cuando quieran, porque esto no tiene plazo, el laboratorio no tiene una fecha de vencimiento, sí lo tendrá el proyecto. No sé, Adriana, si vos compartís conmigo, pero cuando revisamos todos los proyectos de que nosotros investigamos antes de la creación del Centro de Investigaciones, porque lo hacíamos en el Centro de Investigaciones en Derecho Civil con la doctora Noemí Nicolau. Sí, sí. No, ella era nuestra directora y radicamos los proyectos ahí. Y ella un poco nos inspiró, hay que crear el Centro de Investigaciones porque no hay, etcétera. Así se creó. Yo justo era consejera graduada en el año 96, se creó ahí. Después fue teniendo sus transformaciones, pero el primer proyecto de investigación, que obviamente trabajamos con Noemí porque el área nos unía, fue sobre contrataciones públicas. Y después seguimos, empezamos con los temas bueno, ya empezamos con temas de reforma administrativa. Después de contrataciones arrancamos con eso porque ya a fines de los 90, 2000, estaba todo el tema de las transformaciones y nosotros viendo a ver cómo eran estas nuevas relaciones, ¿no? Con un gobierno que venía también con una idea de Estado chico, es decir, cómo el derecho se posicionaba frente a una idea de gobernanza que venía a romper con lo que estaba dado. Después de eso empezamos a trabajar lo urbano, porque vimos que no había nada, como decimos con Adriana, che, de esto no hay nada, vamos a ver. Y convocamos a un profesor de la UNL, a Homero Rondina, que andaba en eso, que fue quien nos dirigió esos proyectos. Trabajamos mucho con el tema de control de la administración pública, en un proyecto que fue un proyecto de alto impacto que subsidiaba la agencia nacional, que Derecho fue una de las pocas facultades que aplicó y que ganamos ese subsidio. Bueno, estoy pensando en la gente y en los grupos que fueron pasando. Bueno, nunca dejamos el fenómeno urbano porque se va metiendo en los otros proyectos,
Y empezamos con el tema tecnológico porque veíamos que no era el derecho informático, había otras cosas que estaban pasando que teníamos que ver cómo nos posicionamos frente a eso. Y cómo cada proyecto va enriqueciendo al otro y cómo volvemos a algún tema para verlo de manera diferente. Por eso cuando se habla del rol de la universidad pública, cuál es el rol y para qué sirve y por qué se la tiene que financiar o por qué es esto, por qué es lo otro, nosotros que somos de alguna manera personas que pasamos y trabajamos ahí, nuestro trabajo es en la universidad pública, vivimos todos los días las cosas que decimos, eso pasa. Son lugares de pensamiento libre en donde se piensan cosas para una aplicación concreta a problemas sociales. Creo que nosotros quizás tenemos el gran rol de que nos escuchen quienes están gobernando, hacer esas sinergias mucho más directas. Tenemos esto, que no es que no lo bajemos a la realidad porque hacemos muchísima investigación aplicada, pero la realidad es que tenemos que quizás hacer mucho más ruido para generar esa cuestión colaborativa que no importa quién esté en un gobierno determinado, pero que se sigan digamos, promocionando determinadas ideas de aplicación concreta para resolver problemas de coyuntura, pero también los de mediano y largo plazo. Pero me parece que un poco el rol de la universidad, si vamos y entramos a cualquier unidad académica, vamos a ver qué es esta. Gente que se junta, que se siguen nutriendo los grupos con gente que se va agregando, como decía el decano, con un grupo heterogéneo, pero muy homogéneo en la idea de querer hacer, de tener esa pasión por pensar que hay soluciones posibles y que solamente hay que juntarse un poco para ver por dónde se las encuentra. Y tener esa libertad de pensamiento para poder expresarlo así. Y también, como decía Franco, con mucha paciencia, porque acá no hay nada que salga de un día para el otro, es algo que se va trabajando con mucha paciencia, pero sí buscando resultados concretos. Así que un poco el laboratorio es esto. ¿Esto? Hola, hola. Sí. Yo la verdad que celebro la creación de estos laboratorios que permiten, la nominación que tiene es un laboratorio de innovación. Y personalmente lo que creo es que muchas de las ciencias, o sea, la innovación nos permite ir cambiando, ¿no? Constantemente. Y muchas ciencias de las llamadas blandas, que están en contra, digamos, de las ciencias más duras, y una de ellas puede ser la comunicación, el derecho también no es una ciencia exacta, se convirtieron en rígidas. Y hoy la sociedad demanda otra cosa. Cuando vos hablabas el tema de la nutrición, yo pensaba un ejemplo completamente similar, que es el de la comunicación. Vos hoy tenés muchos licenciados en comunicación, en prensa, y cómo vino a ser completamente disruptivo los influencers. O sea, hoy tenemos influencers que cumplen básicamente o tienen mayor acceso a más personas que capaz que un montón de profesionales que estudiar, o sea, y eso... Exactamente, pero me parece que viene por esto de que se han hecho muy rígidos determinadas carreras que en cierta forma son blandas, o el mismo derecho. El derecho, hablabas, otro ejemplo que vos pusiste, el de la subejecución. Entonces vos decís, los organismos internacionales te piden que no exista la subejecución y una velocidad prácticamente anual para evitar, o sea, proyectos muy cortos, de mucha cantidad de dinero, y que a veces como Argentina nos cuesta, y nos cuesta ejecutarlos básicamente por eso, porque el derecho se hizo muy rígido. O el tema del expediente electrónico. El expediente electrónico en la administración pública también es algo... Pero, por ejemplo, la provincia no lo tiene implementado. También por normas. O sea, me parece que está bueno esto de sumar un poco de flexibilidad y de no tan rígido, porque quedamos como prácticamente atrasados, ¿no? En la formación y atrasado en lo que la sociedad demanda, básicamente. Porque hoy
las cosas cambian, las necesidades de la sociedad cambian y que las ciencias blandas hayan quedado bastante duras no corresponde. Por eso me parece que cualquier golpe que logre acomodarlo un poquito y decir, es por acá, me parece que suma un montón. Tenemos la obligación de acompañar los cambios. Yo veo con mucha preocupación la situación institucional del país y lo digo despojado de cualquier connotación política. Digo, el país en el que hoy nos toca vivir es de una hostilidad tremenda. Aquel que tuvo la oportunidad o la suerte de salir del país por un minuto solamente toma dimensión la locura en la que estamos inmersos. Y hace poco se me ocurrió decir que, o sea, está tan revuelto el panorama político que veo que el presidente va hacia un lado y nadie da en la tecla con cómo discutir. Se juegan partidos distintos. Y hoy el presidente lo dijo, yo estoy jugando en otra liga. O sea, porque nadie supo ver que está jugando en otra cancha, está jugando en otra cancha a otra cosa y los políticos tradicionales, las mismas cosas, el mismo toma y daca para que vote un senador, en fin, lo de siempre. Digo, no se ha sabido acompañar un cambio. Lo que vos decías, los jóvenes van por otro lado. El que no sepa leer los cambios, no solo que corre el riesgo de quedarse afuera de lo que está pasando, sino quien tiene responsabilidad institucional corre el riesgo de chocar la institución por no saber acompañar donde va. Y es algo que en la facultad nos preguntamos hace poco, me acuerdo en la puerta de la facultad, tenemos que encontrar la vuelta hacia dónde va el camino, porque a mí me parece que el mundo cambió más los últimos 15 años que los anteriores 2000. Es decir, el vértigo que han adoptado las modificaciones es hasta angustiante en algún punto. Es angustiante de tener que estar permanentemente acompañando cambios. No sé, hay una responsabilidad adicional en quienes tenemos ese mandato, esa, insisto, valga la redundancia, responsabilidad. Por eso, bueno, bienvenido sea un espacio así. De las normas que me parece interesante tocar brevemente. Yo creo que en los últimos 4 meses se modificaron no sé cuántas leyes por medio de un decreto y cambió todo. Y no se sabe si van a seguir estos cambios tan rápidos. Entonces está bueno que surjan estas nuevas formas de pensar, de sacar un poco de institucionalidad. Porque si seguimos a este ritmo, la verdad que las leyes ya se van a modificar de una forma mucho más dinámica, más rápida, o como quieran llamarlo, más veloz. Ya no tenemos instituciones tan forjadas o tan valga la redundancia, fijas, porque nada obstaculiza que venga un próximo presidente y vuelva a cambiar todas las instituciones. Entonces ahí volvemos todo con, imagínense el lío que podemos hacer jurídicamente si vamos cambiando normas, volvemos con las normas, cada 4 años cambiamos todas las normas. Entonces me parece que hay que empezar a ver un poco de una manera distinta, innovadora. Parece que está buena. Bueno, yo una consulta propiamente desde el Instituto de Gestión Pública al que pertenecemos con Gonzalo y que tanto le ponemos porque nos interesa muchísimo la gestión e insistimos con la profesionalización, la innovación justamente desde la gestión, que es lo que más sentimos que nos falta, que falta al Estado. Estos últimos 15 años tuvimos, bueno, desde lo tecnológico hablo, un cambio radical o un avance que como nunca se tuvo, entiendo, en la historia, a una velocidad que nunca se tuvo en la historia, y el Estado ha quedado, la gestión quedó muy atrás, retraída, estanca. Bueno, bien decía Gonzalo, la provincia no tiene implementado el expediente digital y ya vos decís que es viejo, obviamente, ya pasamos a una etapa nueva, que obviamente no sé cuándo vamos a llegar. Y todo depende de una decisión política. Esos cambios tienen que ver con una decisión política que no siempre llega, y aparte de la decisión política tiene que haber
una, una matriz o directivos, en mandos medios dentro de las gestiones, que estén capacitados para llevar adelante eso que nunca también está, que es lo que nos falta siempre, justamente lo que planteamos aquí desde el instituto. ¿Cómo ves vos desde el espacio este espacio que felicitamos y bueno, celebramos obviamente, que se puede llegar a aportar, al margen de ponerlo a disposición de cualquier gestión, cómo pueden llegar a aportar para que, bueno, lograr que esos cambios se den? ¿Hay alguna respuesta? El tema es que si seguimos con las organizaciones tradicionales, por más que las profesionalicemos, vamos a seguir teniendo los mismos problemas porque tenemos que entender que es sistémico. O sea, el problema es sistémico. Si el problema es sistémico, recién Gonzalo decía, bueno, cada presidente viene y cambia las normas. A mí no me preocupa tanto que cambie las normas, sino que no se hagan análisis de impacto regulatorios. O sea, hay metodologías, hay instrumentos, hay herramientas. Hay una forma de hacer que cada uno que llega se cree que está fundando algo y los países no lo fundan, salvo los que lo fundaron en su momento. Es decir, ya la época de la colonia y ¿verdad? Los grandes descubrimientos ya está, la pólvora, la rueda, la imprenta, la máquina de vapor, etc. Entonces, ¿ahora qué pasa? Las disrupciones son realmente las que transforman. Entonces recién hablamos con Adrián antes de entrar acá, yo le decía, qué lejos que están los políticos, y hablo en general, de la realidad. Recién lo decía el chino también, qué lejos. Es como que están jugando un juego de los senadores y dan su voto. A la gente no le importa qué hacen ahí. Ya ni la discusión si aumentan sus salarios o no, porque no importa, tienen que ganar todos bien. Yo creo que la gente que trabaja en el Estado tiene que ganar bárbaro. Ahora, también tiene que producir un servicio hacia la comunidad que tenga el valor de eso que pretende. No es más o menos que un cajero de banco, es lo que corresponde. El cajero de banco también tiene una responsabilidad terrible, seguramente va a ser reemplazado. ¿Qué pasa? Hay una crisis de representación en el mundo. Esto que vos preguntás tiene que ver con los sistemas burocráticos y en el mundo ya hay una crisis de representación basado en esa burocracia beberiana clásica que hace aguas en todos lados. En los países desarrollados se nota menos en algunos países porque son países que trabajan más colaborativamente, que prestan sus servicios. A mí siempre me gusta hablar del modelo estonio, no voy a spoilear lo que voy a decir el 28 de junio en este mismo lugar. ¿Por qué me gusta hablar de esto? Su presidente del año 2006-2016, Thomas Henrich, que diplomático, una persona muy formada, obviamente Estonia sale del bloque soviético en el 91 con nada. ¿Pudo generar una burocracia como la que tenemos todos los países de Occidente, prácticamente calcadas? No, no tenía presupuesto para eso. No hablamos del presupuesto. Vieron que nosotros el presupuesto lo estudiamos aparte, en derecho financiero. Y el presupuesto es un problema del derecho administrativo, es un problema del derecho público. Es un problema del derecho. O sea, no podemos pensar cosas sin pensar en lo presupuestal. Pero bueno, lo dividimos allá y no es un problema. Es un gran problema. El fenómeno burocrático, como Max Weber genialmente lo pensó, ya hoy no sirve. Max Weber lo pensó para las organizaciones públicas y privadas. También en el mundo empresarial se tienen que empezar a mirar cómo organizan. Hay un problema con la burocracia, entonces tenemos que abrir un poco. Después vemos los recursos humanos. Primero tenemos que ver la burocracia. Si no vemos la burocracia, estamos recomplicados. Ese es el primer instituto que tenemos que mirar. Los fines de esto. Es decir, en el caso del Estado, satisfacción de necesidades públicas. Entonces, perdemos el fin, como decía recién Adriana, la centralidad de la dignidad de la persona, nos cambia totalmente el eje de toda la estructura burocrática, si en vez de poner las potestades estatales, ponemos la centralidad de la dignidad de la persona. Entonces, antes que hablar de profesionalización y mandos medios y todo esto, tenemos que ver el formato. Yo, sí, que estoy
como siempre digo, cada vez leo más y estudio más y sé muchísimo menos porque la información es terrible. Las revistas especializadas, aclaro que a veces ya no leo cosas tradicionales porque es como que me dejan de aportar, entonces leo otras cosas y mezclo muchas disciplinas para leer. No sé, hice un curso de inteligencia artificial, uno de los cursos que hice en la UBA, ingeniero explicando el teorema de no sé qué y no sé cuánto. Entonces, bueno, eso nos sensibiliza a nosotros para decir, tenemos que entender cómo funciona esto, cómo funciona un algoritmo, etcétera, porque nunca vamos a regular algo que no entendamos o lo vamos a hacer mal. Hay una fuerte crítica, hay dos posturas. Si hace bien la Unión Europea en reglamentar absolutamente todo, porque obstaculiza a los emprendedores, a la innovación y todo esto en materia de inteligencia artificial, y por otro lado decir, no, no regular nada, esto se maneja en un plano que ya no sabemos, sobre todo en la IA generativa, no sabemos para dónde va a salir y son privados los que están en esto, son grandes empresas globales privadas. Entonces, para responder la pregunta digo, lo primero es mirar la burocracia. Después vemos esa burocracia cómo se compone y cómo se forma. Pero primero es esto, hay un tema sistémico que está haciendo aguas, hay que darlo vuelta. El ideal weberiano tenía unos requisitos de funcionamiento que no se están cumpliendo y a partir de ahí tenemos que revisar esto. Creo que esto que estamos planteando, reitero, de manera muy de retoño en este momento, es mirar esta organización burocrática y ver cómo la complementamos con esta idea redárquica y ver cómo empieza a mejorar el funcionamiento de esto. Porque necesitas para la formación de los mandos medios o la profesionalización, los que están en planta, los que tengan habilidades blandas, sin estos sistemas que tenemos disciplinares, etcétera, porque la competencia tiene que refuncionalizarse en este sentido, y los que van a estar en la gestión con las competencias expresas, obligatorias y prorrogables. Entonces, este diálogo entre esto, incluso roles que van a ir yendo y viniendo, bueno, tenemos que trabajarlo, bajarlo, como digo, un gemelo digital, a ver dónde lo podemos hacer funcionar, cómo funciona, cómo se prestan los servicios, y a partir de ahí ver si podemos dar el paso hacia la realidad. Pero yo antes que fijarme en la formación, en la gestión del personal, tengo que mirar el sistema, porque si no es como que pongo el carro delante del caballo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno, entonces damos por finalizada esta nueva charla, esta nueva jornada. Un agradecimiento especial, obviamente, a la doctora Thaler, a la doctora Pierpaoli y al doctor Bota, decano de nuestra facultad, que no los presentamos al inicio. Gracias, Analia, muchas gracias.